Está con nosotros la doctora Diana Bolívar Jo, directora del Hospital General de Jaén. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días y bienvenida a Radio Marañón. Muy buenos días, Pedro, y muy buenos días a todos tus oyentes. Siempre es bueno interactuar e informar también a la población sobre el hospital y las atenciones y todas las actividades que venimos siempre haciendo en pro de la salud de la población de Jaén y alrededores. Así es, sin lugar a dudas, de lo que se está implementando, de los programas, de los proyectos también que se tiene, doctora. Pero primero quisiera saber, ¿usted de profesión qué, doctora? Yo soy médico, especialista en patología clínica y en la subespecialidad de hemoterapia y banco de sangre. Eso es en mi parte asistencial. Pero también soy especialista en gestión de servicios de salud y en gestión pública. Qué bueno, muy bien, y es por eso que se ha hecho todas estas gestiones para el Hospital General de Jaén. Temas coyunturales como el dengue, doctora, ¿cómo estamos en Jaén? Miren, el dengue, junto con Ica y Piura, por ejemplo, son ciudades en donde el dengue es endémico, es decir, que todos los años siempre vamos a tener apariciones de estos casos. El transmisor del dengue es un mosquito llamado Aedes aegypti, que es sobre el cual se tienen que hacer una serie de medidas para que este mosquito, ¿no?, que cuando pica a una persona enfermada, una persona con dengue, pues introduce a su cuerpo este microorganismo que produce el dengue. Y cuando luego pica a otra persona, lo transmite. Así se va transmitiendo, ¿no?, por esta picadura de este mosquito. Y este mosquito le gusta vivir en el agua limpia. No vive en charcos de agua ni en agua contaminada. Vive en agua limpia. Por eso ustedes escucharán pues de que se hacen muchas campañas para que no se deje a la intemperie recipientes o lugares en donde haya depósitos de agua limpia, y no se necesita ni siquiera litros, basta con gotas de agua limpia que puedan quedar en recipientes o en lugares en la casa o alrededores, y si por allí pasa el mosquito, pues allí deja sus huevitos, luego se desarrollan las larvas y se madura o crece, se desarrolla, y tenemos a la Aedes aegypti maduro, adulto, que si se contamina, repito, al picar a una persona enferma, va a transmitirlo. Por eso es importante controlar a este mosquito. Nosotros hemos estado teniendo desde enero muchos casos. Comenzamos con 6 casos por día, y estos se han incrementado hasta el mes de marzo, en donde llegamos a tener hasta 32 casos en un día. Pero luego, a partir de abril, ha venido disminuyendo. Es estacional también. Ya. Ajá. Ahora, actualmente, en realidad tenemos muy pocos casos, ¿no? Ya hace más o menos 3 semanas hay muy pocos casos. Nosotros siempre estamos preparados para atender el dengue, y sí nos da la preocupación cuando el dengue acompaña a personas con otras enfermedades. Hemos tenido, por ejemplo, casos difíciles como gestantes que estaban complicadas con alguna preeclampsia o eclampsia y hacían dengue. Y el dengue pues se caracteriza porque desarrolla escalofríos, fiebre alta, dolores articulares y musculares muy intensos. Yo escucho que los pacientes, por ejemplo, dicen, ¿no?, es como que si me hubieran chancado el cuerpo. El chancahuesos. ¿No? Así es. Sí. Y esto es muy característico. Adicionalmente pueden haber otros síntomas, como síntomas gastrointestinales, ¿no?, dolor abdominal, diarreas, cólicos, también puede haber dolor de cabeza, y puede acompañarse a partir de la segunda semana, si es que esto progresa, de hemorragias. Entonces, la mayor parte de los pacientes hacen síntomas leves a moderados que pueden cursar con los síntomas que dije, pero con mucha hidratación, con medicamentos para calmar el dolor, esto se controla y sana. Ya. Pero pocos casos se pueden complicar. Entonces, ¿en cuántos casos estamos controlados aquí en Jaén? ¿En cuánto dengue? Bueno, nosotros estamos teniendo ahora un promedio de 5 a 6 casos semanales. Ya. Y antes los teníamos, como dije, hemos llegado a tener 30, hasta 30 casos diarios. Claro, pero de todas maneras hay que preocuparse y prevenir aquí. Todo el tiempo hay casos de dengue, pero ahora ha disminuido el número de casos que requieran atención.
Exacto, muy bien, doctora. Hay algunos programas que se han ido implementando también y es importante que el nororiente peruano conozca para justamente ser usuarios de estos programas. ¿Cuáles son estos? Estamos trabajando mucho para que el hospital pueda tener diversas especialidades ligadas a las necesidades de Jaén. Por ejemplo, siempre no dejo de mencionar una situación que nos preocupa, como son los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito generan muchos problemas traumatológicos, ¿no? Ruptura de huesos, por ejemplo, o problemas craneales, pérdidas de conciencia, fracturas, etcétera. Entonces, nosotros seguimos trabajando para implementar nuestra área de trauma shock. Nuestra área de trauma shock en emergencia es un área muy especializada en donde tenemos muchos equipos de última generación, tenemos a médicos especialistas en estas áreas que allí se llegan a hospitalizar los pacientes más graves. Cuando allí se logran estabilizar, recién pasan a UCI o al servicio que corresponda. El segundo tema que tenemos, en donde nuestros especialistas también están trabajando mucho, y lo digo como parte de salud pública también, son las gestaciones adolescentes complicadas, muchas relacionadas con violencia. Entonces necesitamos aunar esfuerzos, trabajar con equipos, con la Defensoría, con la Fiscalía, con el área correspondiente del CEM, ¿no? Del Centro Mujer, y también con el centro que tiene el municipio para que le demos un manejo integral, porque nosotros estamos recibiendo muchas personas. Anteayer, por ejemplo, hemos recibido una niñita de 13 años. 13 años. ¿No? Que está, intentó suicidarse porque no podía con esta situación. Al parecer ha sido un familiar cercano el que ha cometido estas violaciones y se está determinando si está o no está gestando. Entonces, miren, ahí hay todo un drama, porque es el tema de la niña, ¿a dónde irá cuando salga del hospital? A nosotros nos preocupa mucho ese tema, por eso el tema hay que manejarlo integralmente. Adicionalmente a estos temas que requieren mucho manejo también de psicología, y cabe decir aquí también que nosotros recibimos un promedio de 40 a 50 documentos que nos vienen del Poder Judicial, del área de familia, donde nos solicitan que demos el tratamiento psicológico a las personas violentadas físicamente, psicológicamente y a los niños, ¿no? O sea que el tema es preocupante para Jaén. Adicionalmente tenemos otros temas que sí van ya a las enfermedades físicas. Ya, pero aquí quisiera un poco detenerme, doctora. Usted habla de un trabajo integrado. El tema de accidentes es un trabajo preventivo también y de instituciones, al igual que también la violencia a niños. ¿Cómo ha sido ese trabajo o cómo es el trabajo integrado ahora mismo con el resto de instituciones, doctora? Bueno, nosotros en principio, ambos casos, accidentes de tránsito y este tipo de violaciones, requieren que sean rápidamente encausados como la denuncia policial. Entonces nosotros nos hemos encargado, y en la coordinación que se hizo con la policía, nosotros tenemos un policía las 24 horas del día, de tal manera que si llega algún accidentado o un violentado, inmediatamente se registra para ayudar a que se puedan hacer las denuncias, porque para iniciar acciones de tipo legales o para que también pueda activarse el SOAT en caso de accidentes o que se dé las atenciones sin ningún problema al asegurado SIS, pues se requiere también la denuncia policial. Claro. Y entonces la policía con nuestro personal de psicología no coordinan. Cuando se trata de violencia, inmediatamente se comunica al SEM, ¿no? Para que ellos también tomen cartas en el asunto y se acercan al hospital. Si es necesario, la fiscalía se coordina con la fiscalía y va al hospital. Para este caso, por ejemplo, último que tenemos, ha estado el SEM, ha estado la fiscalía, se informó a la defensoría y nosotros. Y el caso, obviamente, también con la policía, ¿no? Para que se hagan todos los trámites legales. Sin embargo, lo que sí está faltando fortalecer, implementar y fortalecer son lugares, por ejemplo, tipo albergue, porque la persona que sale violentada, si no tiene lugar a donde ir, va a volver al mismo lugar en donde ha sido violentada, sí, pues, ¿no es cierto? Y esto sí genera pues problemas. ¿Por qué? Porque ¿cuándo entonces podrá recuperarse? Y también necesita que la persona
se haga autovalente, o sea, ya no solamente de repente es un albergue donde pueda estar alejado del lugar en donde se le agrede, sino también que hay que darle herramientas para que la persona pueda hacerse autovalente, pueda generar, hacerse productiva y poder mantenerse a sí mismo y no retornar también pues al lugar en donde está siendo violentado, ¿no? Lógicamente, es un problema, bueno, complicado, pero en este caso con el trabajo conjunto con otras instituciones, yo sé que se va a poder lograr. Doctora, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de la implementación de otros programas que se tienen en el Hospital General de Jaén. Y ya lo decía, la importancia de todo ello es que seamos usuarios de estos programas que se tiene muy cerca en el Hospital General de Jaén. Continuamos y más allá de ser un consultorio de salud, bueno, es una información que se tiene desde el Hospital General de Jaén y por supuesto de primera mano, en este caso con la directora Diana Olivar, que nos acompaña en esta parte del programa. Doctora, el tema de la violencia, el tema de niñas violentadas y que esto por supuesto pues desencadena en un embarazo y que es bastante lamentable. Se necesita el trabajo conjunto de las instituciones y hay un seguimiento de todos estos casos, doctora, porque claro, deberíamos terminar, no sé si en un final feliz, pero al menos en un final encaminado a que esta niña no regrese a su casa y sea atendida en otro lugar. Hay un comité que se constituyó, porque sí es un tema que ha sido priorizado a nivel nacional, pero todavía falta, como dije, implementar albergues en donde se pueda mantener a estas personas violentadas de tal manera que en ese lugar puedan darle todo el apoyo psicológico y, como repito, se le den las herramientas para que estas personas puedan desempeñarse en trabajos o culminar sus estudios, tener un proyecto de vida realmente con frutos en donde ella pueda hacerse autovalente. Eso es lo que falta fortalecer. Sí hay albergues temporales donde cuando sale la persona, no la llevan a estos albergues, pero repito, son temporales, no tienen la capacidad suficiente para mantenerlos el tiempo necesario y además el número de personas violentadas, que no solamente son mujeres adultas, niñas, también hay muchos violentados niños. Entonces se requiere un trabajo más cercano desde el colegio, de todo el aparato estatal en los colegios, para comenzar a trabajar mucho el respeto por la vida, ¿no? Educar a las personas a través de los niños a las familias, porque hay muchas familias resquebrajadas o familias con muchos problemas que no ayudan a que esta situación pueda controlarse. Por lo contrario, nosotros estamos viendo muchos más casos. Por eso, el trabajo del diagnóstico ya está hecho. Nosotros como hospital recibimos a la persona ya con la consecuencia. Le podemos curar la parte física, podemos darle el apoyo psicológico, pero nuestro trabajo no está enfocado en la prevención, porque eso es a nivel de la ciudadanía, de la comunidad, de los diferentes organismos de la comunidad, pero básicamente del sistema educativo. Y posterior al tratamiento que nosotros damos en el hospital, requieren fortalecer sus competencias, darle herramientas para que salgan a trabajar y puedan, ¿no? Como yo le llamo, liberarse, de tal manera que ellos puedan ser autovalentes. Entonces, estas dos partes, una que depende de la educación básicamente y la otra que depende del soporte, es lo que faltaría fortalecer. Exacto. Doctor, ahora en cuanto a los accidentes y al SOAT, ¿qué pasa? ¿El Hospital General atiende estos accidentes y por supuesto también el SOAT? Porque claro, está la clínica, dice, bueno, le sacaba la clínica porque aquí atiende lo del SOAT. ¿Qué pasa ahí? Explíquenos, por favor. Bueno, los accidentes de tránsito que aquí en Jaén se dan básicamente por la motocicleta o las mototaxis, que van a muchísima velocidad, entonces, y además porque van 3, 4, 5 personas en las unidades, sí, a mucha velocidad generan estos accidentes. La mayoría no tiene SOAT, entonces tenemos dos situaciones, el que tiene SOAT y el que no tiene SOAT. Cuando alguien tiene SOAT, él se activa con la denuncia, ¿no? Hay que hacer inmediatamente la denuncia policial para que se active el SOAT. Y luego se le dan las atenciones, ¿no? Y se va consumiendo de acuerdo a la cobertura que tiene ese SOAT.
¿qué sucede? Que se ha estado informando que el hospital no atiende a los SOAT y entonces muchas personas son sacadas a la hora nada más de que se le está dando ya la evaluación y el manejo al paciente, piden su alta voluntaria y se los llevan a las clínicas. En diferentes momentos nosotros hemos recibido 3 o 4 días después a ese mismo paciente muy complicado. O sea, regresa. Muy complicados y algunos hasta han fallecido. ¿Por qué? Porque las clínicas todavía no tienen el equipamiento suficiente cuando el paciente requiere, por ejemplo, una UCI, requiere monitores, requiere tratamiento especializado con especialistas. Entonces, se complican, haciéndoles creer de que el hospital no puede coberturar también al SOAT. Sí se hace. Sí se hace. ¿No? Sí se hace. Y lo segundo es aquellas personas que no tienen SOAT. Bueno, frente a esta situación que genera tantas consecuencias para la salud, hace un año más o menos, el SIS dio una nueva disposición. Entonces, cuando se comprueba que la persona agredida o el agresor no tienen SOAT, ¿no? Se tiene que hacer también la denuncia y al paciente se le va a coberturar por el SIS. Pero la denuncia sigue siendo importante, o sea, tanto para que se active el SOAT como para que se active el SIS. Para el que no tiene SOAT, la denuncia es importante. Entonces, una vez que se hace la denuncia, el hospital le da todas las atenciones y lo cobertura el SIS, ¿no? Entonces, no hay ninguna situación que haga que algún accidentado por tránsito tenga que ser llevado a otros lugares, porque si es el SOAT, nosotros igual activamos el SOAT, y si no es el SOAT, nosotros le aperturamos el SIS. Pero lo principal, la denuncia. Importante todo ello, doctora. ¿Dónde podemos coordinar todo ello? Por ejemplo, si llego al hospital accidentado, ¿a qué personal recurro exactamente para que me des información y me ayude en la gestión? Cuando llega un accidentado, inmediatamente son registrados en la parte de admisión. Sí. Si el paciente tolera, ¿no?, la atención ambulatoria, el paciente va a recibir la atención ambulatoria y se le va a registrar en el módulo de admisión que está en triaje, y allí inmediatamente se verifica. Si el paciente dice que es accidente de tránsito, ahí, como dije, tenemos al policía, ¿no es cierto? Entonces se le informa también al policía y él le ayuda para que la denuncia llegue a la comisaría y ellos ya puedan, con esa denuncia, hacer la activación del SOAT, o, si no lo tiene, hacer la activación con el SIS, que se hace allí mismo. Las 24 horas se atiende allí en el hospital. Exacto. Si el paciente, por lo contrario, es llevado por serenazgo, por la policía, o es encontrado en la calle, o llega en muy mal estado, pasa directamente a la atención, y luego también se cuenta ahí personal de servicio social o personal de PAUS, o de repente con el mismo, tienen algún familiar allí, se hace el trámite, se atiende a las 24 horas. Importantísimo. Y ahora además hay que tener en cuenta que el SIS está dando muy buena atención, muy buen servicio, así es que hay que aprovechar también lo bueno que ahora mismo está haciendo el SIS. Para finalizar, doctora, bueno, ya el tiempo nos quedó corto. En cuanto al tema de quimioterapias, y es que, claro, ya necesitamos en nuestro Hospital General de Jaén, y entiendo que hay un avance ahí. Sí, es importante, lo hemos venido diciendo desde que implementamos el servicio de oncología. Nosotros atendemos diferentes tipos de cáncer. Lo que llamamos cáncer clínicos, entre comillas, que sea que decir que no requieren tratamiento quirúrgico, son vistos por el oncólogo médico. Y hay cánceres que solo necesitan atención con fármacos especiales que se conocen como quimioterápicos. Sí. Y hay otros tipos de cánceres que deben de requerir atención quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, si encuentran un cáncer renal, está circunscrito, pues el urólogo con el cirujano oncólogo coordinan y hacen la extracción del tumor. Se han hecho muchas extracciones de cáncer renal, cáncer de testículos, cáncer de estómago, cáncer de cerebro, cáncer de mama, de útero, etcétera, en nuestro hospital. Entonces, pero muchos de estos cánceres requieren una segunda fase, que es la administración de estos fármacos que se conocen como quimioterápicos. Y estos se dan en salas especializadas que deben de tener lo necesario para el confort del paciente, pero a su vez un equipamiento que es la cámara de flujo laminar, donde se manipulan estos quimioterápicos, porque
no pueden manipularse al aire libre, dado que eliminan algunos aerosoles que deben de ser controlados. Entonces ya en estas cámaras de flujo laminar preparan los quimioterápicos, lo hace el químico farmacéutico y lo administra la enfermera especializada y es vigilado por el médico oncólogo para que se administren estos medicamentos. Los quimioterápicos se administran por ciclos, dependiendo del tipo de cáncer. Entonces, nosotros ya estamos trabajando en este momento la habilitación de la sala de quimioterapia. En 15 días, de acuerdo al informe entregado el día de ayer, culminan la habilitación de la sala de quimioterapia. Y la sala de quimioterapia requiere unos sillones especiales para el paciente, que ya los hemos adquirido, requiere la cámara de flujo laminar, que ya también la hemos adquirido, y requiere el personal médico especializado, que son los oncólogos o las otras especialidades que también tratan cáncer. Requiere enfermeras especializadas, que ya tenemos 4 enfermeras. Requiere el personal complementario, que es el psicólogo y el asistente social. El recurso humano ya lo tenemos. Todo el equipamiento que se requiere ya lo tenemos. La habilitación del espacio estará en 15 días. Y nosotros ya estamos iniciando la coordinación con el Ministerio de Salud para que nos transfiera los medicamentos quimioterápicos que vamos a comenzar a tratar en Jaén. De tal manera que la persona que ahora necesite la quimioterapia ya no tiene que irse ni a Cajamarca, ni a Chiclayo, ni a Lima, sino que ya podrá recibir el tratamiento aquí junto con su familia. Importante, eso sí que es una muy buena, pero muy buena noticia para el nororiente peruano. Bien, doctora, muchas gracias por estar aquí en el programa y darnos estas informaciones que necesitamos saber como usuarios del Hospital General de Jaén, sobre todo las nuevas especialidades y los programas que ahora mismo ya se están instalando en nuestro hospital. Muchas gracias y esperamos conversar en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Nos acompañó en esta parte del programa la doctora Diana Bolívar Jo.